Estaba allí, frente a 300 personas, con un papel en las manos temblando como una hoja al viento, cuando de repente lo rompí. No fue un simple desgarro, ¿sabe? Fue como si estuviera destrozando 42 años de mi propia vida. El silencio que se hizo en aquella iglesia fue tan denso que podía oír el latido descompasado de mi propio corazón. 300 pares de ojos me miraban, algunos conmocionados, otros incrédulos. Y allí, sujetando los pedazos de mi sermón cuidadosamente preparado, dije las palabras que jamás pensé que saldrían de mi boca: ya no sé en qué creo. Déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo un pastor respetado con 42 años de ministerio llegó a este momento. Mi nombre es Pablo Ricardo, y durante 4 décadas fui lo que la gente llamaba un hombre de fe inquebrantable. Fundé 3 iglesias, bauticé a más de 1000 personas, oficié miles de bodas, consolé a familias en sus momentos más difíciles. Era conocido como el Pastor Pablo, aquel que siempre tenía una palabra de esperanza, una oración certera, una respuesta bíblica para cualquier dilema. Pero aquella mañana de domingo, 15 de octubre, y el algo dentro de mí simplemente se rompió. Y todo comenzó 3 meses antes, con un hombre que apareció en mi iglesia, llevando una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Recuerdo perfectamente aquel día. Era un jueves lluvioso, y estaba en mi despacho preparando el sermón de la semana cuando mi secretaria llamó a la puerta. Pastor, hay un señor aquí que quiere hablar con usted. Parece diferente. Esa palabra resonó en mi mente cuando vi a Joaquín por primera vez. Era un hombre sencillo, de unos 60 años, con manos curtidas por el trabajo duro, y en sus ojos una serenidad que rara vez veía. No era la serenidad artificial de los religiosos impostores que conocía tan bien, sino algo genuino, profundo. Pastor, dijo con voz pausada, no soy de su denominación, pero necesito hablar con usted. Sacó de su bolsa una pequeña imagen de la Virgen, de esas que venden en las tiendas católicas, nada elaborada, solo una figurita de yeso pintada a mano. Mi hija me dio esto antes de morir, dijo que debía encontrarlo alguien que lo necesitara más que yo. En aquel momento, debí haberlo rechazado educadamente. Después de todo, era pastor protestante desde hacía décadas, y las imágenes eran algo que, bueno, no formaban parte de nuestra teología. Pero había algo en aquel hombre, en la forma en que sostenía aquella pequeña figura, que me desarmó por completo. ¿Por qué cree que yo necesito esto?, pregunté, más por curiosidad que por convicción. Joaquín sonrió, y fue una sonrisa que cargaba una tristeza antigua, pero también una paz inexplicable. Porque, pastor, a veces hay que tirar todo por la borda para encontrar lo que realmente importa. Dejó la imagen en mi mesa y se fue, así de simple. Me quedé allí, mirando aquella pequeña figura, sin entender por qué mi corazón se aceleraba. En los días siguientes, intenté ignorar la presencia de aquella imagen en el cajón de mi escritorio. Pero allí estaba, como una pregunta silenciosa a la que no podía responder. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Durante los cultos, cuando predicaba sobre la fe, el amor y la esperanza, veía en los rostros de la congregación un hambre que mis palabras parecían no poder saciar. Era como si todos estuviéramos representando un papel, siguiendo un guión que había perdido su significado original. La primera grieta en mi certeza llegó 2 semanas después, durante una consejería con María, una fiel de la iglesia desde hacía más de 20 años. Lloraba desconsoladamente en mi despacho, contándome sobre la depresión que la consumía desde hacía meses. Pastor, sollozaba, oro, leo la Biblia, vengo a todos los cultos, pero siento un vacío que no se va. ¿Será que Dios me ha abandonado? Empecé a dar las respuestas automáticas que daba desde hacía décadas. Tenga fe, María, Dios tiene un propósito. A veces nos pone a prueba, pero mientras hablaba, mis ojos se desviaron hacia el cajón donde estaba la pequeña imagen. Y por primera vez en 40 años de ministerio, mis propias palabras me sonaron vacías a mí mismo. Allí estaba una mujer sufriendo genuinamente,
y yo estaba ofreciendo fórmulas prefabricadas, respuestas de manual. Esa noche, solo en el despacho, abrí el cajón y tomé la imagen. Era tan simple, tan modesta. ¿Por qué aquello me incomodaba tanto? Crecí en la tradición protestante, donde nos enseñaron que las imágenes eran ídolos, obstáculos entre nosotros y Dios. Pero mirando aquella pequeña figura, no veía idolatría, veía algo que no podía nombrar, una ternura, una cercanía, una invitación al silencio que mi fe ruidosa había perdido hacía mucho tiempo. Empecé a cuestionar cosas que antes eran absolutas para mí. Durante una reunión de pastores, cuando discutíamos estrategias de crecimiento de la iglesia y métodos para aumentar los diezmos, me sorprendí pensando, ¿cuándo la fe se convirtió en un negocio? Miraba a mis colegas hablando sobre metas de conversión y campañas financieras y sentía una creciente náusea. No eran malas personas, eran hombres sinceros como yo había sido durante tanto tiempo, pero había algo fundamentalmente erróneo en aquella aproximación, algo que reducía lo sagrado a números y estadísticas. Fue por esa época que empecé a hacer algo que no hacía desde hacía años, caminar por las calles de la ciudad sin prisa, sin agenda, simplemente observando. Y fue en esos paseos que empecé a ver a Dios de manera diferente. Lo veía en la sonrisa cansada de la limpiadora, que limpiaba el hospital a las 5 de la mañana. Lo veía en las manos curtidas del albañil, que paraba su trabajo para ayudar a una señora a cruzar la calle. Lo veía en el abrazo silencioso que una madre daba a su hijo que acababa de perder su trabajo, y cada vez que volvía a casa, tomaba esa pequeña imagen, y me preguntaba, ¿por qué había pasado tanto tiempo combatiendo símbolos en vez de buscar lo que representaban? La figura de yeso no era Dios, lo sabía, pero apuntaba a algo más grande, a una dimensión de lo sagrado que había perdido en medio de sermones estructurados y doctrinas rígidas. La segunda grieta llegó durante un culto dominical. Estaba predicando sobre el amor de Dios, cuando una niña, hija de una de las familias de la iglesia, comenzó a llorar en brazos de su madre. Era un llanto desesperado, inconsolable. La madre intentaba calmarla, pero sin éxito. Desde el púlpito, podía ver la desesperación en los ojos de aquella mujer, la vergüenza de estar interrumpiendo el culto. Me detuve en medio del sermón, y bajé del púlpito. Caminé hasta ella, y extendí los brazos. ¿Puedo? La madre, sorprendida, me entregó a la niña. La sujeté en brazos, e inmediatamente se calmó. No dije ninguna palabra, no hice ninguna oración pomposa, simplemente la abracé, caminando lentamente por el pasillo de la iglesia. El silencio que se hizo allí fue diferente a cualquier silencio que yo hubiera experimentado. Era un silencio vivo, cargado de presencia. En ese momento, sosteniendo a aquella niña, sentí más la presencia de Dios que en décadas de sermones elaborados. Volví al púlpito, devolví a la niña a su madre, y miré a la congregación. 300 rostros me miraban, pero ahora había algo diferente en sus ojos. No era la admiración respetuosa de siempre, era algo más profundo, más verdadero. Saben, comencé improvisando completamente. A veces Dios no está en nuestras palabras, a veces está en nuestros brazos, en nuestro silencio, en nuestra presencia. Esa semana, recibí más llamadas de miembros de la iglesia que en meses, personas contándome cómo ese momento había tocado algo profundo en sus vidas. Pero yo sabía que había sido una casualidad, un momento de gracia que había ocurrido a pesar de mí, no por causa mía, y eso me asustó. Si Dios podía actuar tan poderosamente a través de un gesto simple, espontáneo, ¿qué decía eso sobre todas las estructuras elaboradas que yo había construido a lo largo de los años? Comencé a estudiar de forma diferente. En vez de buscar textos que confirmaran mis convicciones, comencé a leer autores que me desafiaban. Descubrí místicos cristianos que había ignorado por décadas, personas que habían encontrado a Dios en el silencio, en la contemplación, en la simplicidad. Leí sobre San Francisco de Asís, sobre Santa Teresa de Ávila, sobre Thomas Merton, y percibí que había una dimensión de la fe cristiana que había perdido completamente en medio del ruido de las denominaciones
y disputas teológicas. Fue entonces que decidí hacer algo que nunca había hecho en 40 años de ministerio: visité una iglesia católica. No para convertir, no para debatir, sino simplemente para observar. Elegí una pequeña capilla en el centro de la ciudad, lejos de mi círculo conocido. Era un jueves por la tarde, y el lugar estaba casi vacío. Solo algunas personas mayores rezando en silencio, algunas velas encendidas, y una atmósfera de paz que ya no encontraba en mi propia iglesia. Me senté en el último banco, y me quedé allí, simplemente observando. Había una imagen de la Virgen María en el altar, similar a la que Joaquín me había dado, y por primera vez, en vez de sentir incomodidad teológica, sentí curiosidad. ¿Qué encontraban aquellas personas allí que yo ya no podía encontrar en mi tradición? No era superstición, como me habían enseñado a creer, era una forma diferente de relacionarse con lo sagrado, más íntima, más sensorial, más humana. Me quedé allí durante 2 horas, y cuando salí, llevaba conmigo más preguntas que respuestas. Pero eran buenas preguntas, preguntas que me hacían crecer en vez de dejarme acomodado. Esa noche, tomé de nuevo la pequeña imagen que Joaquín me había dado. Ya no era un objeto extraño en mi cajón. Era una invitación, un puente, un recordatorio de que Dios era más grande que mis categorías teológicas. Si estás viendo este relato, y has cuestionado tu propia fe, tus propias certezas, déjame decirte, no tengas miedo de hacer preguntas. Suscríbete al canal para continuar acompañando historias como esta, porque creo que todos nosotros, en algún momento, necesitamos romper nuestras certezas para encontrar verdades más profundas. Las semanas siguientes fueron de una turbulencia interior que nunca había experimentado. Era como si 40 años de construcción teológica estuvieran siendo cuestionados simultáneamente. No era duda sobre Dios, por el contrario, nunca había sentido su presencia de forma tan intensa. Era duda sobre todo lo que había construido en su nombre. Las estructuras, las jerarquías, las divisiones, las certezas absolutas que no dejaban espacio para el misterio. Durante ese periodo, comencé a prestar atención diferente a las personas de mi iglesia. Veía a José, un hombre sencillo que trabajaba como portero, y que siempre llegaba media hora antes de los cultos para orar en silencio. Había algo en su sencillez que me conmovía profundamente. Veía a doña Elena, viuda hacía 20 años, que dedicaba sus tardes a visitar enfermos en los hospitales, sin alarde, sin esperar reconocimiento. Veía al joven Roberto, que había superado la adicción a las drogas, y ahora dedicaba sus noches a conversar con otros jóvenes en situación de riesgo. Esas personas vivían una fe que era más auténtica que cualquier sermón que yo hubiera predicado. Ellos no tenían respuestas elaboradas para los misterios de la vida, pero tenían algo más precioso, tenían amor en acción, y comencé a percibir que durante años había complicado algo que podría ser mucho más simple. La tercera grieta, la definitiva, llegó durante una conversación con mi propia esposa. Carmen estaba preocupada por mí hacía semanas. Pablo, le dijo una noche, estás diferente, no es diferente malo, es diferente más verdadero. Pero tengo miedo de lo que esto significa para nosotros, para la iglesia, para todo lo que hemos construido juntos. Miré a esta mujer que había sido mi compañera por 35 años, que había sacrificado sus propios sueños para apoyar mi ministerio, que había criado a nuestros hijos mientras yo viajaba predicando en congresos y conferencias. Carmen, le dije tomando sus manos, ¿y si todo lo que hemos construido se basa en cimientos erróneos? ¿Y si Dios me está llamando a algo diferente? Ella permaneció en silencio por un largo rato. Luego dijo algo que me conmovió profundamente. Pablo, llevo años orando para que encontraras de nuevo al hombre que se enamoró de Jesús cuando eras joven. Ese chico de 20 años que quería cambiar el mundo, no con palabras bonitas, sino con amor verdadero. Si este proceso te está llevando de vuelta a Él, entonces te apoyo.
sin importar lo que eso signifique. Esa noche no pude dormir, tomé la pequeña imagen que ya se había convertido en mi compañera de reflexiones y salí al patio. El cielo estaba estrellado, y por primera vez en años, me sentí pequeño ante la inmensidad del universo. Dios, oré, ya no sé quién soy. He pasado 40 años diciéndole a la gente quién eres tú, pero ahora me doy cuenta de que quizás nunca te he conocido verdaderamente. Muéstrame el camino, aunque eso signifique destrozar todo lo que he construido. La respuesta no llegó en forma de voz o visión, llegó como una certeza creciente de que necesitaba ser honesto conmigo mismo y con las personas que confiaban en mí. No podía seguir predicando certezas que yo no sentía. No podía seguir ofreciendo fórmulas prefabricadas para misterios que yo mismo no comprendía. Necesitaba tener el coraje de ser vulnerable, de admitir mis dudas, de invitar a la gente a un viaje de búsqueda en vez de ofrecer destinos garantizados. Así fue como llegué a ese domingo 15 de octubre. Había preparado un sermón sobre la certeza de la fe, basado en Hebreos 11:1. Era un sermón seguro, familiar, que agradaría a la congregación, pero cuando subí al púlpito y miré esos rostros conocidos, sentí que sería una traición predicar esas palabras. Comencé leyendo el texto bíblico, como siempre hacía, pero cuando llegué a la parte donde debía desarrollar el sermón, me detuve. El silencio se prolongó por unos segundos que parecieron eternos. Miré el papel en mi mano, luego a la gente en la iglesia, luego de nuevo al papel, y ahí fue cuando sucedió. Ustedes saben, comencé, desviándome completamente del sermón preparado, que llevo 40 años hablando sobre la certeza de la fe, pero hoy necesito ser honesto con ustedes. Sentí mi voz temblar. Hace 3 meses, un hombre me trajo una pequeña imagen de la Virgen María. Debí haberla rechazado, según nuestra tradición, pero no la rechacé, y desde entonces, he cuestionado todo lo que creía saber sobre Dios. Podía sentir la tensión creciendo en la iglesia. Algunos miembros se movieron incómodamente en sus asientos, otros me miraban con preocupación, pero continué. Durante estas semanas, descubrí que mi fe se había convertido en una fortaleza llena de certezas pero vacía de misterio. Se había convertido en un conjunto de fórmulas prefabricadas, pero sin espacio para preguntas verdaderas. Se había convertido en un negocio exitoso, pero no necesariamente en un encuentro genuino con lo sagrado. Fue en ese momento que tomé el sermón preparado y, delante de todos, comencé a romperlo, primero una vez, luego otra, hasta que los pedazos cayeron al suelo del púlpito. El silencio era ensordecedor. Ya no sé en qué creo, dije, y mi voz resonó por la iglesia, o mejor, sé en quién creo. Creo en Jesús, creo en el amor, creo en la compasión, pero ya no sé si creo en todas las estructuras que hemos construido en su nombre. No sé si creo que tenemos el monopolio de la verdad. No sé si creo que Dios se preocupa más por nuestra doctrina que por nuestra capacidad de amar. Miré a la gente, y vi una variedad de reacciones. Algunos estaban impactados, otros confundidos, algunos incluso parecían aliviados. Ustedes tienen todo el derecho a cuestionar mi liderazgo, continué. Tienen todo el derecho a buscar otro pastor, un liderazgo más seguro, pero si se quedan, sepan que caminaremos juntos, no como personas que tenemos todas las respuestas, sino como personas que están genuinamente buscando a Dios. Bajé del púlpito y caminé hasta la primera fila, donde estaba sentada doña María, la misma que había llorado en mi oficina semanas antes. Doña María, le dije, ¿recuerda cuando me preguntó si Dios la había abandonado? No tengo una respuesta teológica para eso, pero tengo una certeza: usted no está sola, ninguno de nosotros lo está, y quizás eso es lo que importa. Lo que sucedió después fue algo que jamás olvidaré. Lentamente, la gente comenzó a levantarse, no para salir de la iglesia en protesta como temía, sino para acercarse. José, el portero, fue el primero, vino hacia mí y simplemente me abrazó. Pastor, susurró, gracias por ser verdadero. Luego fue doña Elena, luego Roberto, luego otros. Claro que no todos reaccionaron así. Cerca de un tercio de la congregación se fue ese día, y lo entiendo perfectamente. Vinieron buscando certezas,
y yo les ofrecí dudas. Vinieron buscando respuestas, y yo les ofrecí compañía en la búsqueda. Pero los que se quedaron, los que se quedaron crearon una comunidad más verdadera que cualquier cosa que yo había experimentado en 4 décadas de ministerio. En las semanas siguientes, nuestra iglesia se transformó. Los cultos se volvieron más pequeños, más íntimos. Había más silencio, más espacio para la contemplación. La gente comenzó a compartir sus propias dudas y cuestionamientos sin miedo al juicio. Descubrimos que la vulnerabilidad, lejos de debilitar nuestra fe, en realidad la fortaleció. Joaquín apareció de nuevo 3 meses después, entró a la iglesia durante una misa, y se sentó en el último banco, con la misma sonrisa serena de cuando nos conocimos. Después de la misa, se acercó a mí. Padre, dijo, mi hija estaría feliz de saber que la imagen de ella cumplió su propósito. ¿Qué propósito?, pregunté. Ayudarte a desgarrar lo que necesitaba ser desgarrado para que pudieras encontrar lo que realmente importa. Solo entonces entendí que Joaquín no había aparecido en mi vida por casualidad. Él había sido, de alguna forma misteriosa, un instrumento de Dios para despertarme. La pequeña imagen no era importante en sí misma, sino por lo que representaba, una invitación a salir de mi zona de confort teológica y redescubrir lo sagrado de una forma más profunda y auténtica. Hoy, 5 años después de aquel domingo, sigo siendo párroco, pero de una forma completamente diferente. Nuestra iglesia es menor numéricamente, pero infinitamente más rica espiritualmente. No predicamos certezas absolutas, sino que caminamos juntos en la búsqueda. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos compasión por las preguntas. No dividimos el mundo entre nosotros y ellos, sino que reconocemos que Dios actúa a través de personas de todas las tradiciones y denominaciones. La pequeña imagen de la Virgen María aún está en mi mesa, no como objeto de veneración, sino como recuerdo de que Dios es más grande que nuestras divisiones. Ella me recuerda diariamente que a veces necesitamos desgarrar nuestras certezas para encontrar verdades más profundas. Me recuerda que la fe verdadera no está en la ausencia de dudas, sino en el coraje de caminar con ellas. Carmen sigue a mi lado, y dice que nunca me ha visto tan en paz conmigo mismo. Nuestros hijos, que se habían alejado de la iglesia por considerarla hipócrita y superficial, volvieron a asistir y trajeron a sus propios hijos. Ellos dicen que finalmente encontraron una fe que tiene sentido, una espiritualidad que no necesita tener miedo a las preguntas. Si has llegado hasta aquí en este relato, quizás sea porque también estás cuestionando algunas certezas en tu propia vida. Déjame decirte, no tengas miedo de desgarrar lo que necesita ser desgarrado, no tengas miedo de cuestionar, de dudar, de buscar. Dios es suficientemente grande como para soportar nuestras preguntas. De hecho, creo que Él las celebra, porque muestran que estamos genuinamente buscando, genuinamente creciendo. Hoy entiendo que aquel momento en el púlpito, cuando desgarré mi sermón, no fue un acto de rebeldía o locura, fue un acto de liberación. Fue el momento en que dejé de intentar impresionar a Dios con mi elocuencia y comencé a encontrarme con Él en mi vulnerabilidad. Fue el momento en que dejé de ser un profesional de la fe para volver a ser un buscador. ¿Y sabes qué descubrí? Dios prefiere buscadores sinceros a predicadores seguros de sí mismos. Prefiere corazones humildes a mentes llenas de certezas. Prefiere personas que saben llorar a personas que solo saben hablar. Prefiere el misterio a la explicación, la compasión a la corrección, el amor a la doctrina. Aquella pequeña imagen de yeso, tan simple, tan modesta, fue el instrumento que Dios usó para enseñarme la lección más grande de mi vida, que Él no cabe en nuestras cajas teológicas, no se limita a nuestras tradiciones, no se preocupa por nuestras divisiones. Él solo quiere nuestro corazón sincero, nuestra búsqueda genuina, nuestra disposición para amar. Por eso, si estás enfrentando tus propios cuestionamientos, tus propias crisis de fe, debes saber que no estás solo, debes saber que es posible desgarrar las certezas antiguas, y aún así encontrar a Dios, o quizás, justamente por eso, encontrarlo de una forma más verdadera y profunda. El viaje continúa,
y cada día traigo nuevas preguntas. Pero ahora ellas no me asustan, ellas me invitan a una relación más íntima con el misterio sagrado que llamamos Dios, y en esa intimidad, en esa vulnerabilidad, en esa búsqueda constante, he encontrado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga en tu propio camino, sea cual sea. Y recuerda, a veces es necesario desgarrar para reconstruir, es necesario cuestionar para encontrar, es necesario dudar para creer de verdad. Esta es la paradójica belleza de la fe auténtica.